para tu honra. Y usted dice, hoy vamos a recordar un poquito de fundamento, diga fundamento. Amén. El tema de hoy es apóstoles de ayer y de hoy. Amén. Entonces vamos a recordar algunas cosas que enseñamos cuando comenzamos a venir hace algunos añitos. Amén. Lo primero es los apóstoles pre-pentecostés. Jesucristo es el apóstol por excelencia. En Hebreos capítulo 3, verso 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Amén. Jesús fue enviado. La palabra enviado es una palabra del griego del Nuevo Testamento que se traduce apostello. Entonces Jesús, diga Jesús, fue un apostello de parte del Padre eterno a la tierra con una misión especial. Amén. ¿Cuántos están conmigo? En primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice la palabra: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Amén. Amén. Y eso lo hizo cuando murió. Amén. Porque cuando fue crucificado y logró la redención para la humanidad, Él estaba venciendo a todos los demonios, a Satanás mismo. Amén. Y en el Evangelio de Juan capítulo 10 verso 36 dice: a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemáis, porque dije, soy hijo de Dios. Amén. Amén. Diga, la religión nunca va a entender. Diga, el Sanedrín, los maestros de la Torá hebrea no podían entender a Jesús. Y tenían un problema. Diga, tenían un grave problema. Que Jesús hablaba y las cosas sucedían. Ellos hablaban, pero nada sucedía. Amén. Entonces, qué importante entender esto. Lo apostólico no es algo que se le ocurrió a alguien para llenar la vanidad. No es un título que se le da a alguien para que se sienta bien. Es una asignación espiritual de un ministerio que se recibe de parte de Dios y que un presbiterio confirma. Amén. Cristo vino ungido y autorizado por el Padre, representándolo y obedeciéndolo perfectamente. Amén. Diga, un apóstol es un hombre bajo órdenes. Cristo no hacía nada que el Padre no le dijera.
y tengo que volver al mismo punto, su vida era de oración. Amén. Y cuando yo digo esto, yo no estoy diciendo que no oren. Lo que yo estoy diciendo es que verifiquen si están orando lo que hay que orar. Amén. Cristo fue enviado por el Padre a la tierra como el sumo sacerdote. Amén. Diga, Él se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto y aceptó por el Padre, así que podía luego de terminar la labor regresar a la diestra de Dios. En Juan 17:4 dice, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Amén. Nuestro Señor Jesucristo es el apóstol por excelencia, el evangelista, el pastor, el maestro por excelencia. En Juan 20:21 dice, Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como el Padre me envió, así también yo los envío. La palabra en el griego bíblico es apostello. A Jesús, diga, a Jesús lo envió el Padre. Él envió a sus discípulos. Y aquí vemos una verdad importante. Amén. Y si no ha apuntado nada, puede apuntar esto que le voy a decir. Todo llamado o acción apostólica empieza cuando el Padre te envía. Amén. Amén. Entonces Jesús es el primer apóstol antes de Pentecostés. Luego están los 12, diga los 12. Mateo 9:35. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Qué curioso, ¿verdad? Que Jesús andaba en aldeas y hoy hay gente tan grande que no quiere ir a esos lugares, ¿verdad? Son cosas que uno piensa, ¿verdad? Bueno, yo las pienso, no sé, ¿verdad? A veces hay gente tan grande que si no le pagan un hotel o no le dan tanto dinero, no van a los lugares. Y Jesús andaba en aldeas. ¿Ah? Dice que cuando entró a Jerusalén venía en una mula y un pollino. No vuelva a ver a sus hermanos, por favor. Recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y proclamando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Amén. En Mateo capítulo 10, verso 5 dice, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo, no vayan por el camino de los gentiles, ni entren en ninguna ciudad de samaritanos. Diga, daba instrucciones específicas. Amén. Hoy hay gente que si se le dice haga esto, no quiere hacerlo. Amén. Amén. Pero en la iglesia apostólica y profética, la iglesia que es quíntuple, eso no existe, porque tiene que ser una iglesia en madurez. Tiene que ser una iglesia que respete para que lo respeten, que honre para que lo honren, que obedezca para que tenga autoridad legal y cuando él o ella pueda participar y decir algo, lo obedezca. Amén.
Estos comenzaron como discípulos, Mateo capítulo 10, verso 1, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder, diga autoridad, sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y dolencia. Pero cuando fueron enviados, fueron transformados en apóstoles. Amén. Entonces, qué importante entender esto. Usted puede funcionar por estar conectado a un Padre espiritual. Y esa conexión espiritual, ayudarlo a usted a desarrollar lo que Dios ha puesto en usted. Pero si se suelta de la fuente, se seca. Yo he visto gente, tremendos carismas, tremenda palabra, pero de repente se les hincha la cabeza, se les olvida que este es un reino y que aquí en este reino hay leyes espirituales que se tienen que respetar. Y de repente no logran nada con la independencia que buscan. Amén. Amén. Y en la iglesia que no tiene revelación, Pastor Ramiro, está bien. O sea, la iglesia que no tiene revelación, todo el mundo anda con el serrucho, viendo a ver cómo le serrucha el lugar a otro. Porque hay gente que no hace nada, pero si están haciendo algo, habla. Pero en la iglesia apostólica tenemos que entender, por eso le estoy trayendo este fundamento. Y me van a aguantar hasta que nos vayamos, porque yo lo voy a terminar. Entonces fueron transformados en apóstoles. Diga, les costó 3 años y verlo por 40 días resucitado. Y luego accionar. Y a los días de haber accionado, lo llamaron y los golpearon. Y ellos más bien salieron contentos por ser dignos de ser perseguidos por el nombre del Señor. En Mateo capítulo 10, verso 2, los nombres de los 12 apóstoles son estos: Simón, llamado Pedro; Andrés su hermano; Jacobo; Santiago, el hijo de Zebedeo; Juan su hermano. Luego dice Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos; Jacobo, que es Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo. Vea qué nombres para un hijo que usted vaya a tener. Simón el cananita, el celote, que era el revolucionario. Eso era una línea de interpretación que creía que iba a venir como un rey David y que iban a destruir al imperio romano. Y Judas Iscariote, que fue el que también lo entregó. A estos 12 Jesús envió después de instruirlos y les dijo: no vayan por el camino de los gentiles, ni entren a la ciudad de samaritanos. Los 12 ocuparon un lugar especial en el plan de Dios, como los apóstoles o discípulos escogidos personalmente por Cristo para formarlos, diga formarlos, de su mismo ministerio terrenal. El número 12 es muy significativo para los hebreos, debido a que hay 12 tribus en Israel. Así que este número habla para los hebreos de gobierno, estructura y reino de Dios. Los 12 se mencionan como un grupo especial en el libro de la Revelación. En Apocalipsis 21:14 dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Amén. Amén.
Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que Jesús era un apóstol del Padre. Y Él transmitió su visión, su propósito, su unción a los que fueron instruidos, formados, discipulados. Lo bonito es que Él escogió personas imperfectas. Pedro era un bocón, así como algunos de nosotros. Amén. Tomás era un incrédulo, así como le pasa a alguna gente. Aquellos dos eran malcriados, que les pusieron los hijos del trueno. Y así, pero no quiero ahondar mucho en eso. Lo que quiero es que usted entienda que a pesar de usted, Dios puede hacerlo. Vuelva a ver y dígale, a pesar de usted, créalo que yo lo sé. Que a pesar de uno, Dios puede hacerlo. Amén. ¿Cuántos lo entienden? ¿Cuántos lo comprenden? Es muy importante para mí que usted lo entienda. Pero voy a omitir algo aquí porque es muy largo. Qué importante, diga, qué importante que nosotros entendamos lo que Dios hace, lo que Dios hizo. Porque los apóstoles del Cordero, tomando a Matías, no a Judas el que se ahorcó, ellos tienen una honra en la eternidad que no tiene otra persona. Amén. Ellos tuvieron la bendición de caminar con Jesús. Y eso es tremendo, diga, tremendo. Vamos a ver. Contando a Jesús, los 12 y Matías, el total de apóstoles nombrados antes del día de Pentecostés es de 14. Amén. Diga, los 70. Algunos incluyen a los 70 en la lista de los apóstoles pre-Pentecostés. ¿Por qué? Porque fueron enviados por Jesús. Diga, apostello. Porque para Jesús hacer un ministerio similar al de los 12, los envió en Lucas capítulo 10, verso 1. Después de esto el Señor designó a 70 y los envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él iba a ir. Y los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y en el verso 20 dice: sin embargo, Jesús les dijo: no se regocijen, porque los espíritus se someten en mi nombre. Regocíjense si sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Por qué dijo eso? Porque podemos ser usados por el Espíritu de Dios y no estar aptos para la salvación. Amén. Vuelva a ver a su hermano y dígale: cuídese de la doble vida.
En la iglesia soy un artista que me ganaría un Oscar de cristiano y piadoso, pero por otro lado, o donde nadie lo ve, comete pecado oculto. Pero voy a enseñar. Ya están haciendo esos ojos, mejor sigo. Eso es así como para que le caiga a usted. La referencia en primera de Corintios 15:7 dice: después se apareció a Jacobo, que es Santiago, y luego a todos los apóstoles. Según algunos teólogos se refiere a los 70. Diga los 70. Porque esos 70 representaban las 70 naciones del mundo que habían en la época que Jesús caminó en la tierra. Amén. Algunos escritos hacen una variación y dice que son 72. Amén. Entonces dejémoslo ahí. Yo lo dejé ahí cuando hice este escrito porque de ahí sí se les apareció y los envió antes de ir a la cruz. De ahí son post-Pentecostés, ¿verdad? Diga, antes de Pentecostés. Punto 2, los apóstoles después de Pentecostés. Diga, aproximadamente son 14. Amén. En Efesios capítulo 4, versículo 7, dice: pero a cada uno de nosotros se nos concedió la gracia. Diga, la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Eso significa que un apóstol, un profeta, un pastor, un evangelista y un maestro tienen un don de Cristo. Pero ese don de Cristo, para funcionar, necesita la gracia. Y la gracia es la habilidad que Dios da para que realicemos la obra. Porque ustedes me están viendo aquí, ¿verdad? Y yo los estoy viendo ahí. Pero espiritualmente, cada reunión donde Dios está repercute a la eternidad. Entonces usted puede ver a su hermano o a su hermana, pero el cielo no nos ve así. El cielo lo que ve es si estamos con la suficiente medida de gracia para realizar la obra. Entonces todos tenemos que entenderlo. Diga, todos tenemos que entenderlo. Pero los apóstoles más. Porque a ellos, diga, a ellos, Dios los llamó a hacer cosas específicas. Hay designaciones que Dios da a sus apóstoles que fueron hechas después de la ascensión de Jesús. Y por lo menos, diga, por lo menos, hay apóstoles en el Nuevo Testamento, para que nadie diga que esto es una falsa doctrina. Verso 8, Efesios 4. Por tanto dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Póngame atención aquí. Las manifestaciones del Espíritu son 9 dones, regalos que Él da a los creyentes. Los carismas del Padre son 8 que Él reparte como quiere.
a los que han tenido dones del Espíritu, ayúdeme, pastor. Ahí en el suelo donde usted está, es creyente. Subas el primer escalón. Ahí ya hay dones del Espíritu. Profecía, lenguas, interpretación de lenguas, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, dones de milagros, dones de sanidad, discernimiento espiritual. No sé cuál me faltó. Se sube. Aquí son los carismas del Padre. Entonces, dar con liberalidad, el hacer misericordia, predicar, exhortar, presidir. Aquí son los 5 dones de ascensión que solamente Cristo puede dar: apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor. Ahí, en el trono de Cristo, con Cristo. ¿Entendieron? Amén. Baje, hijo, gracias. Dele la gloria a Dios. Pero quiero que entiendan algo aquí, y ya voy a obedecer. De por sí tengo todavía como 5 o 6 prédicas con ustedes todavía. Si es que es mucho lo que quiero decir. Oiga, Pastor Joel, verso 8. Por tanto dice, cuando ascendió, o sea, subió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Amén. Cuando Cristo sube, se lleva a todos los que se habían condenado porque nunca habían escuchado de Dios. Pero cuando Él resucita en el centro de la tierra, Él se revela y dice el apóstol Pedro que predicó a los que estaban encarcelados. ¿Qué les predicó? ¿Qué les dijo? Yo soy el Dios verdadero. ¿Usted cree que los que se estaban atormentados en el infierno no iban a querer irse con Él? Entonces, los entendidos en esto dicen, despobló el infierno. Por eso dice que se llevó una hueste de cautivos. Diga, los que habían estado cautivos adorando falsos dioses, esos tuvieron una única oportunidad. Los que se ahogaron en el diluvio de Noé. Porque, hermano Carlos, no había escritura, no había ley, no había pacto. Entonces el amor y la justicia de Dios fue alcanzar a los que estaban cautivos en los tormentos del infierno, porque nunca habían oído de Jehová, del Dios de los judíos. No lo conocían. Y entonces, que me oigan los brujos. Entonces, como Él se los está llevando, toda la autoridad que tenían los demonios la perdían. Porque lo que le da autoridad a los demonios y los ángeles caídos y los espíritus inmundos es la adoración y el temor que la gente le tenga. Si usted no lo adora y usted no le teme, no puede hacerle absolutamente nada. Entonces, cuando usted vea que alguien deja la escoba ahí afuera, no se preocupe. Dios tiene el día y el momento. Amén. Amén. Entonces, apóstol Juan, el don que usted tiene es un don de la guerra espiritual más grande, la que hizo el Hijo de Dios al morir por toda la humanidad.
Y como él iba a resucitar y iba a tener el galardón de nombre sobre todo nombre, como ya él había resucitado, entonces él se llevó a aquellos que tuvieron una única oportunidad de ser salvos. Nadie puede bajar al infierno a sacar a nadie del infierno. Eso es doctrina de demonios y masonería. Así que tenga cuidado con lo que lee. Pero, diga, pero él sí podía, porque él es el unigénito de Dios. Y cuando él sube, dio dones a los hombres. Él dijo: con esta victoria y en esta autoridad llamaré a mis apóstoles, llamaré a mis profetas, llamaré a mis pastores, llamaré a mis evangelistas y a mis maestros en la palabra. ¿Por qué? Porque sus enemigos tienen que ser puestos por estrado de sus pies. Hasta que se han puesto, lo leímos. Y entonces Dios tiene apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Y como les expliqué el otro día, hay principados, potestades, gobernadores, huestes y maldades. Entonces, cuando hay un legítimo ministro de Dios, cuando hay un legítimo hombre de Dios, mujer de Dios, con un don de Cristo y la medida de la gracia correcta, diga, el diablo está en problemas, porque tiene una autoridad superior a la que él tiene. Entonces, ¿cuál es la estrategia del diablo? Atacar la palabra de revelación. Y hay gente que no entiende. Póngase la mano aquí y diga: yo sí entiendo. Yo he hecho fuera todo demonio mongol de mí, de Mongolia, diga, yo lo he hecho fuera. Verso 9. Entonces significa, imagínense, significa que hay demonios que ya habían tenido gobierno, porque habían hecho condenar pueblos enteros, los vikingos, los indígenas, adoraban falsos dioses, demonios. Y viene Jesús y resucita y se lleva todo eso para arriba. Porque malencita, ¿quién estando en un tormento en el infierno no se iba a salvar? No iba a aprovechar la oportunidad. Entonces esto es poderoso. Diga, porque el imperio de la muerte se quedó prácticamente vacío. ¿Por qué cree que aquel demonio agarró a aquellos 7 que andaban tratando de echar fuera en el nombre de Jesús y en el nombre de Pablo, y los dejó desnudos porque andaba bien endemoniado? Y entonces ascendió. Y me gusta esta versión: llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión que ascendió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los hermanos, a los evangélicos, a los pentecostales, a los aleluya, a los santos.
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ve? El problema es cuando no se entiende. Y entonces venimos y decimos que yo tengo ya 40 años de ser cristiano. Ya, pero usted dice, pero esos 40 años, ¿qué ha hecho para Dios? Porque el asunto no es como en el mundo, que usted logre con el tiempo estudiar, tener una carrera, ser un profesional y hacer pisto. O ser una persona emprendedora y hacer pisto. Porque ese es el mundo de los hombres. En el reino de Dios, usted necesita conectarse a hombres que fueron establecidos por autoridad de Cristo para poder llegar a entender qué es lo que Dios quiere con usted. Con la excepción de Pablo, quien tuvo un encuentro directo con Jesucristo y fue comisionado por él, los 12, los apóstoles, después de Pentecostés, eran reconocidos y enviados por los líderes de las iglesias, actuando como representantes de Cristo al enviarlos. Hechos capítulo 13, verso 2, mientras ministraban al Señor. ¿Ve? Nadie tome a mal lo que voy a decir, pero ellos no se reunían a tomar café, aunque a mí me gusta. Ellos no se reunían a fraternizar. Ellos se reunían a ayunar y orar. Y para ministrar al Señor, ellos estaban adorando. Ese es el problema, mi amado salmista. Porque los apóstoles genuinos son para legislar en una ciudad. Es que ese es el problema que yo tengo. Porque yo entiendo lo que aquí dice. Y yo conozco gente que no pierde el tiempo porque están legislando. Están transformando el lugar donde están. Entonces yo me doy cuenta que no es que yo quiero que sea así. Es que así es. ¿Ve? Entonces aquí dice Joel, estaban tomando café, hablando de el fútbol, hablando de que viene Colacho, jo. ¿Ve? Un hermano llama a otro y le dice, hermano, viene diciembre y quiero invitarte a mi casa todo el mes. De verdad, sí, ¿por qué? Es que necesito un burro para el portal, para que se ría. Diga, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé, indicando que Bernabé iba a ser la autoridad ahí, y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar, impusieron las manos sobre ellos y los enviaron. Joel, ahí no dice que estaban planificando nada. Ahí dice que estaban ministrando al Señor. Porque en el reino, hermana Leti, no se puede perder el tiempo. En el reino.
En la religión evangélica usted hace lo que le da la gana. En el reino se entiende que Juan Ángel Urbina, por gracia de Dios, es un apóstol. Que el don de Cristo que Dios le dio a él fue porque Dios quiso. Y que aunque él sea un hombre de 80 años como Moisés, manso, porque Moisés era el más manso de los hombres, dice la Biblia, cuando hablaba, lo que decía lo había oído de Dios. Amén. Entonces, qué importante, porque mientras se ministre al Señor y se ayune, el Espíritu Santo va a hablar. O sea, los profetas, bueno, los 5 ministerios, pero los profetas tienen que ser gente que ayune, tienen que ser gente que ore. ¿Por qué? Porque no hay mejor hora para oír a Dios que a las 3 de la mañana. Entonces yo no entiendo de un profeta que tenga problemas en levantarse. Yo dije, yo no entiendo de un profeta que tenga problemas en buscar a Dios de madrugada. Porque todos los profetas bíblicos lo hacían. Ah, no, a mí no me gusta. Ah, no, es que yo siento que no. Y a mí qué me importa lo que usted sienta. La Biblia dice que es de madrugada que Jesús oraba. Hay uno de los profetas que dice de madrugada, o es un salmo, iré a buscar poder. Y había un corito de eso. Entonces quiere que le diga una cosa. Si usted va a ser, vuélvame a ver usted, hablo con usted. Si usted va a ser profeta, hija mía, como de mi boca un día salió para usted, aprenda que es de madrugada, desde ya. Porque usted tiene que oír. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos entienden? Si una vez Dios fluyó, no sé si fue la vez anterior o el año pasado, yo tengo un recuerdo, me acaba de venir y Dios no me va a decir lo que no es. Que en ella hay un don profético. Y si ella se guarda para Dios y hace lo que tiene que hacer, crecerá, aunque haya aquí alguien que no le parezca y a poco me importa a mí, menos a Dios. Y yo no sé por qué estoy exhortando, si yo quiero enseñar, Señor. Señor, yo quiero enseñar. Sí, pues yo hago lo que usted diga. Vuelva a ver a su hermano y dígale: ministraban al Señor. Cuando usted adora, usted ministra al Señor. Ellos estaban orando, adorando y ayunando. Qué duro, lo del ayuno. La carne mía tiembla, sí, pero bueno, ni modo. Porque esta carne sabe que cuando es de ayunar, entonces ella le da miedo. Pues yo siento que se le revuelve algo ahí. Diga, y el Espíritu Santo habló. Apunte ahí el que quiera apuntar. Hay que ser un adorador verdadero y tener la buena disciplina de ayunar para que el Espíritu Santo hable. Porque lo que habló fue un diseño, un propósito, un llamado, un ministerio para Bernabé y Saulo, para que hicieran la obra a la que él ya los había llamado. Oiga, y dice, y después de ayunar y orar, impusieron las manos sobre ellos. ¿Para qué? Para enviarlos. ¿Pero por qué se imponía las manos? Porque los patriarcas, cuando bendecían a sus hijos, imponían manos. ¿Ve?
Entonces hay algo en la imposición de manos. A mí no me gusta hacerlo mucho. Antes sí. Después de tener ciertas experiencias que decidí mejor soplar. Pero cuando Dios dice, lo hacemos. Y siempre funciona. Porque hay algo en la mano. Porque la imposición de manos es para transferir dignidad, sabiduría y poder. Para trasladar una bendición. Amén. Entonces, a saber, yo pienso, Manaletti, ¿cuántas profecías más habrán dicho? ¿Qué habrá dicho el Espíritu Santo? Yo a veces medito y me voy así con mi cafecito, así, y en mi oficina pongo mi música gospel que me ha dado por estar oyendo música de esa, y me voy ahí pensando y qué tremendo. Diga, qué tremendo. Hoy a alguien se le pone la mano y está así viendo a ver si se cae o no se cae. No entienden que no es caerse. Se cae el que es sensible y el que es duro, pues no se cae. Es lo que se imparte. No se debe forzar este punto al extremo, porque es cierto también que Pablo, además de ser comisionado y enviado por Jesús mismo, recuerde que Jesús fue el que le dijo a él que lo necesitaba. Recuerde que estaba ciego y le mandaron un discípulo que era más un profeta que un discípulo, y le devolvió la vista y le profetizó el ministerio. Pero a pesar de todo eso, Pablo esperó cerca de 14 años. No sé si usted sabía. Porque tenía que ser formado. Cuando usted le den un ministerio, o sea, le den una profecía que le hable de un ministerio, no crea que usted es el ministerio. A usted Dios le está diciendo lo que quiere hacer. Va a depender mucho de cómo usted responda a la palabra de Dios para que la palabra se cumpla o no se cumpla. Va a depender totalmente de usted. Por eso Pablo dice, me fui a Arabia, estuve 12 años y después de 12 años vino la revelación de Jesucristo. Y aún así, Pablo estaba chiquitito ahí, queditito, diga queditito. Diga, Pablo se convierte, conoce a Bernabé, conoce a Pedro, y luego se va 12 años, y luego Bernabé lo va a traer, y están 2 años enseñando, y luego Pablo es enviado. Diga, de cuando se convirtió hasta el día que lo enviaron, fueron 14 años. Un experto en la interpretación, un rabino de su época, un doctor de teología en nuestro contexto. 14 años. Porque el hombre tenía ansi una meta. Él quería conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Porque la diferencia de Pablo con otra gente era que él lo había visto resucitado. Amén. ¿Y usted sabe por qué? Marlon, a usted que le gustan las cosas hebreas, ¿usted sabe por qué Cristo se le apareció? Porque según la estructura de enseñanza hebrea, tú nunca puedes robar un discípulo de otro maestro a menos que tú lo superes. Y Pablo era discípulo del gran Gamaliel, el viejo, el noble. Y entonces Jesús se le aparece
y le habla en hebreo sacerdotal, el que Pablo conocía, no el del vulgo, sino el sacerdotal, y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y lo tumba del caballo. Y usted sabe que no lo podía tumbar, porque ellos tenían una forma de que se amarraban. Porque como hacían viajes largos, si se dormían, el caballo lo llevaba. Por eso hay que estudiar, hay que leer. Entonces la caída de Pablo fue algo que era imposible, porque si se caía se quebraba. Y el hombre dice que se levantó y lo condujeron, porque fue tanta la gloria que los ojos naturales quedaron ciegos. Qué tremendo, ¿ah? Diga, qué tremendo. ¿Y usted sabe por qué el Señor buscó a Pablo? Por la pasión, por el corazón. Porque el Señor sabía que Pablo moría haciendo lo que le dijera. Diga, igual a muchos. Ay, yo quiero, pero hoy no voy a ir porque qué cansado. Desde el viernes estamos, ay, qué cansado. Qué tremendo, ¿eh? Cuando yo estaba joven, hija, yo oraba, jovencito: Señor, yo quiero un ministerio más grande que el del apóstol Pablo. Y un día mi pastor me oyó y me dice: ay, muchacho de Dios, deje de orar así. Yo decía: pero ¿por qué no, pastor? Ay, muchacho de Dios, decía. Usted quiere que lo garroteen, quiere naufragar, quiere que lo persigan, que lo quieran matar. Y es igualmente cierto que los demás, aunque eran enviados por la iglesia local, también fueron llamados y enviados por Cristo. ¿Por qué? Porque la voz del Espíritu Santo transmitía la voluntad de Dios el Padre y de Cristo nuestro Rey. Veremos a continuación quiénes eran apóstoles. Diga, después de Pentecostés. Diga, después de la ascensión. Diga, número 1, Pablo. Y apunte ahí, Hechos 13 del 1 al 4. Y el verso 4, que es el que no le he leído, dice: ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí se embarcaron a Chipre. Pablo y Bernabé eran maestros y profetas en la iglesia de Antioquía de Siria. El Espíritu Santo le habló a los líderes que los apartaran para la obra a la que él los había llamado. Estando en la iglesia local, eran maestros y profetas. Pero cuando fueron enviados, fueron constituidos apóstoles. En Hechos 14:14 dice: pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando. Diga, eran apóstoles. Pero antes, un dato muy curioso, antes estaban sirviendo en otro ministerio. Amén. Entonces, es mi deber decir esto. Seamos observadores. ¿De dónde sale
todo apóstol del Señor. Porque todos tenemos una historia. Amén. Y lo bíblico es el servicio al Señor. ¿Cuántos entienden? ¿Qué es lo bíblico? Ellos ya estaban sirviendo al Señor cuando Dios los llamó. Hoy en día se convierten y ya al otro día les declaran y andan diciendo que son, y lo que andan haciendo es un relajo, y el diablo es el que gana, porque hay una confusión terrible. Amén. Pablo se llama apóstol en varias de sus epístolas. Un ejemplo, Romanos capítulo 1, verso 1, dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, el Mesías Redentor, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio, las buenas nuevas de Dios. Qué tremendo, ¿ah? Con todo y que lo habían enviado, él entendía que cuando le pusieron las manos y lo enviaron, él estaba caminando en el llamado para ser un apóstol. ¿Por qué? Porque él tenía que entender el don de Cristo que había en él, tenía que entender la gracia de Cristo que había en él, tenía que entender hacia dónde tenía que ir, cómo tenía que hacerlo, tenía que tratar con diferentes personas, lugares, diferentes demonios, donde había diferentes adoraciones a dioses falsos. Entonces, nunca, diga nunca, si alguna vez viene alguien y le declara, o sea yo mismo, a usted un apostolado, y usted nunca lo ha sido, entienda que se le está declarando su llamado a la formación para hacerlo. Por eso lo dice aquí, o me lo inventé. Me lo inventé. Joel, me lo inventé. Que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. En 1 Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano. 1 Corintios 9, Pablo está enojado y dice: no soy libre, no soy apóstol. Ve, diga, del capítulo 1 al capítulo 9 ya había pasado el tiempo. No he visto al Señor Jesucristo. ¿No son ustedes la obra en el Señor mía? Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. En 2 Corintios 1:1, Pablo, apóstol de Cristo. ¿Ve? Diga, qué diferencia. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una lucha en aceptar lo que Dios dice. Y a veces esa lucha es porque le da miedo, porque usted siente que le queda grande. Y mientras usted sienta que le queda grande, usted va a estar bien, porque usted va a depender de Dios y va a buscar al Señor. El día que usted crea que ya la hizo, ese día es el peligroso, porque se puede desubicar. Amén. Entonces, 2 Corintios 1:1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a todos los santos que están en toda Acaya. En Gálatas capítulo 1 dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno,
sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. En Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso, que son fieles a Cristo. Colosenses 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Primera de Tesalonicenses 2:6, tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Primera Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo nuestra esperanza. Segunda de Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. Y finalmente Tito 1:1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Era el apóstol que Dios usó para escribir más de la mitad del Nuevo Testamento. Pablo era un perito arquitecto capaz de comprender y edificar a la iglesia según los planos que Dios le había dado. Un ejemplo de esto, 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro sobre él edifica, pero cada uno tenga cuidado cómo sobre edifica. Amén. Diga, Pablo entendía que cada predicación, cada enseñanza era un fundamento espiritual. Él sabía que el que lo agarrara, el que lo recibiera, iba a crecer. El que no lo recibiera no iba a crecer. Y Pablo tiene algo que a mí me gusta. Él caminaba en equipo. Yo siempre lo he dicho, el día que yo pueda, yo traigo gente que yo sé que va a edificar. Amén. Yo siempre lo he dicho. Y llegará ese día. Sí llegará, porque Dios a mí me dio una palabra hace muchos años. Vamos a ver, como en el 2008 o 2007, a través de la profeta Cindy Jacobs. Y lo que me dijo no se ha cumplido, y un día de esto le estaba diciendo, Señor, a mí no se me ha olvidado lo que usted me dijo. Amén. Número 2, Bernabé era compañero de Pablo en su primer viaje misionero. Luego, debido a un desacuerdo con Pablo, quien tomó a Juan Marcos, y Bernabé partió con Juan Marcos a la isla de Chipre, y no volvemos a saber más nada de él, con excepción de lo que dice Gálatas 2:13. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Ay, Señor, yo quiero parecerme a Pablo. Y porque le dijo al otro que era un hipócrita, porque cuando estaba entre judíos se comportaba como judío. No solo se lo dijo a Bernabé, se lo dijo a Pedro también. ¿Sabe por qué? Porque hay que tener la autoridad de Dios para decir las cosas. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer.
Yo creo en el avivamiento final. Yo creo en esa generación. Y yo no peino canas. Y yo le digo a Dios, tú no me llevas a mí hasta que yo vea lo que tu palabra dice. Yo quiero ver una iglesia gloriosa. Yo no sé usted. ¿Usted no está cansado de lo mismo? Yo quiero ver una iglesia gloriosa. Diga Andrónico. Ve, para la que está esperando, la esposa de Josué. Y ahorita va a ser mamá. Usted si quiere no me cree, pero cuando nazca el Willa usted se va a acordar que yo lo dije. Aunque se le pare el pelo a Josué así, pero ¿ah? Vamos a ver si soy profeta o qué. Andrónico. Ese nombre está bonito, díganle a Josué. Romanos 16:7. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. La Biblia de las Américas dice: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, compañeros de prisión, que son apóstoles, que vinieron a Cristo antes que yo. Amén. Oiga lo que está diciendo Pablo. Diga 4 cositas. Eran sus parientes, eran compañeros de prisión, pero se destacaban entre los apóstoles y vinieron a Cristo antes que Pablo. Qué lindo Pablo. Pablo no se ponía en rollos raros de envidia y nada. Él contento. Amén. Yo he estado en eventos donde si llega alguien y predica mejor que alguien, ya se enoja. Por eso que ya casi no. Bueno, digo yo, aquí el que manda, diga Junias. Romanos 16:7. Saludadme a Andrónico y a Junias. Hay una controversia entre maestros bíblicos respecto a este nombre, ya que este nombre puede ser femenino o masculino. En lo personal, yo creo que es un nombre femenino, porque lo he investigado en el idioma. Amén. Y porque sé que Dios no es machista. Y también cuando los aprisionaban, los metían juntos, hombres y mujeres. Entonces, en lo personal, yo digo que es una mujer. Pero si a usted le afecta eso, entonces diga que es un hombre. Porque lo que importa aquí realmente es, diga, que eran de alta estima. Diga, se destacaban. Punto número 5. Los hermanos del Señor Jesús. Aunque al principio los hermanos de Jesús no creían en Él, aparentemente se convirtieron después de la resurrección del Señor. Y en Hechos 1:14 dice: estaban todos unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Y aún llegaron a ser apóstoles, ya que en 1 Corintios 9:5 dice: no tenemos derecho de llevar con nosotros una esposa creyente,
así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Pedro. Entonces vea qué tremendo esto, ¿eh? Diga, qué tremendo. Porque fue hasta que resucitó que creyeron en él. Pero lo importante fue que creyeron. Y se menciona en un contexto donde lo que se está hablando es de apóstoles. Entonces Pablo dijo, Pablo dice, y ahí no tengo derecho yo de tener una esposa que sea creyente, así como todos los otros apóstoles y los hermanos del Señor también, que son apóstoles. Ay, yo no sabía que Jesús tenía hermanos. Lea la Biblia, arrepiéntase. ¿Quiénes eran? Mateo capítulo 13, verso 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, Santiago, José, Simón y Judas? Diga, ahí están los nombres. Ay, yo no sabía eso. Jacobo, o sea Santiago, Gálatas 1:18. Entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro, Cefas, y estuve con él 15 días, pero no lo vi, y a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, Santiago, el hermano del Señor. Era el autor de la epístola de Santiago. También fue uno de los principales líderes de la iglesia en Jerusalén. Hechos 15:13. Cuando terminaron de hablar, Jacobo, Santiago, el hermano del Señor, tomó la palabra y dijo: escúchenme, varones hermanos. Amén. ¿Cuántos recuerdan esta enseñanza o cuántos están aprendiendo? ¿Cuántos la recuerdan? Levánteme la mano. Santo Dios, se les olvidó. Bueno, entonces, ¿cuántos están aprendiendo hoy? José. La Biblia no registra ninguna información acerca de José y de Simón, excepto lo que leímos en Hechos 1:14. Amén. De Simón no se dice nada. Pero Judas, diga Judas, es el autor universal de la epístola de Judas. En Judas 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, Santiago, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Diga, el hermano del Señor. En 2 de Corintios 5:16 dice: de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no lo conoceremos así. Dice que la relación humana y carnal de haber sido hermanos del Señor Jesús ya no era prioritaria o importante. Fue reemplazada por una relación espiritual donde lo recibieron como su Dios. Amén. Diga Tito y 2 hermanos más. 2 de Corintios 8:23. En cuanto a Tito, mi compañero y colaborador entre ustedes, en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y la gloria de Cristo el Mesías. Diga, se llaman mensajeros de las iglesias porque habían sido enviados por las iglesias locales para servir y ayudar a Pablo. Sin embargo, el griego dice: son apóstoles de las iglesias. ¿Ves que está mal traducido en la Reina Valera? Amén. El hecho
que Tito era apóstol se ve claramente en Tito 1:5. Por esta razón te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé, donde Pablo le asignó a él tareas que eran para un apóstol, porque un apóstol es el que establece pastores en ciudades, en lugares. Amén. Otro nombre bonito, óigame, la que pronto tendrá hijo, Epafrodito. Qué nombre más precioso, ¿eh? ¿Ah? Es que Marlencita, las cosas de los nombres, ¿va? Un día de esto le dije a alguien aquí, Karina, pero Karina significa amada por Dios, pero se llama Yanina. Pero ¿sabe qué significa ese nombre? Está conectado a la misericordia de Dios. Entonces cualquiera que sea el nombre que le puso la mamá o el que le puso este servidor, tiene un buen significado. ¿Ah? Así que nadie la esté molestando, porque cuando usted la molesta, lo que le está diciendo es: eres amada por Dios. Porque hay gente que le gusta molestar, ¿verdad? Sin volver a ver a nadie aquí, ¿verdad? Filipenses 2:25, pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor, ministro para mis necesidades. Diga, vuestro mensajero. Realmente se traduce vuestro apóstol. Esto establece un principio bíblico que veremos después. Diga, cada apóstol era enviado por una iglesia local y por eso tenía una relación con esa iglesia. Esta relación implica una responsabilidad de la iglesia hacia el apóstol y viceversa. Timoteo y Silas. Primera de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano, que es Silas, y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 6 dice: tampoco buscamos la gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que Pablo, diga Pablo, Silas y Timoteo, apóstoles de Jesucristo. Timoteo en este tiempo, discípulo apostólico. Apolos, ese nombre también es bueno. El apóstol elocuente. Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente en el Espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Diga, era un judío culto y preparado en la ciudad de Alejandría en Egipto. Era enseñable. ¿Por qué? Porque Aquila y Priscila lo instruyeron más completamente en la palabra del Señor. Hechos 18:26, comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte
y le explicaron con mayor exactitud el camino del Señor. Era poderoso, diga poderoso. O sea, tenía un amplio conocimiento. Pero vea qué corazón. Aquellos pastores le expusieron los errores en los que él estaba y los aceptó. Diga, qué corazón. Era poderoso en la proclamación de las Escrituras, anunciando que Jesús era el Mesías. Pablo lo conoció en Éfeso en el tercer viaje misionero. Y en Hechos 19:1 dice: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos. Apolos había ministrado en Corinto y Pablo lo menciona en 1 Corintios 3:6. Y oiga esta expresión: yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios es el que da el crecimiento. ¿Sabe qué estaba diciendo Pablo aquí? Vuélvame a ver. Apolos. Vuélvame a ver. Apolos puede hacer la obra o continuar la obra que yo comencé. Qué tremendo, ¿eh? Lo pueden ver, porque ya casi nos vamos a ir. Lo pueden ver. Ramiro lo puede ver. La gracia, la medida de la gracia del don de Cristo. Primera de Corintios 3:4. Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro dice yo soy de Apolos, son como hombres del mundo. Pablo confirma el apostolado de Apolos cuando dice en 1 Corintios 4:1 que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de Dios. En el contexto él está hablando de él y de Apolos. En 1 Corintios 4:6 dice: esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes, para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del otro contra otro. Es porque había un problema. La gente, había un grupo de gente que le gustaba la prédica de Pablo, la unción de Pablo. Pero había otro grupo de gente que le gustaba la unción de Apolos. Y entonces se estaba haciendo una división. Y Pablo tuvo que poner orden, porque el fundador de esa iglesia era él. Entonces, por derecho, pero más por responsabilidad, le tocaba a él poner orden. Amén. En 1 Corintios 4:9 dice: porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en ningún lugar como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Esto lo da a entender hablando de él y Apolos. En otras palabras, Pablo consideraba a Apolos su coigual.
En los tiempos de hoy en día hay apóstoles. Diga, la edad apostólica no termina con la muerte de los 12 o los apóstoles del Nuevo Testamento, de los que acabamos de hablar. Diga, en estos tiempos siguen hombres funcionando apostólicamente. Un ejemplo de eso es William Carey, quien fue enviado a la India el siglo pasado. Alan Vincent, que estableció el reino en Inglaterra. Hudson Taylor, que fue enviado a China. John G. Lake, el apóstol a África. Venancio Hernández, el apóstol levantado en los años 70 en México, con una manifestación de milagros increíbles. Otoniel Ríos Paredes, un Pablo moderno, que habló cosas hace 40 años que hasta ahora, cuando usted las oye, es que las puede entender. Por eso lo crucificaban. Nahum Rosario, apóstol de Chicago a las naciones. Ronnie Chávez, Costa Rica, y más de 80 naciones, creo. Mi padre Roberto Bonilla, Costa Rica, y visitó, creo que fueron 42 naciones. Juan Ángel Urbina, La Ceiba, Honduras y las naciones. Póngase de pie. ¿Cuántos entendieron? Es que tengo que volver a poner estas bases porque algunos de ustedes no se acuerdan. Tal vez los que tomaban notas cuando yo venía, como Glienis, se acuerden. Amén. Claro, esto está actualizado. Yo se lo enseñé ya hace más de 20 años, imagínense. Imagínense, estaban chiquitos. ¿Cuántos aprendieron? ¿Por qué les pongo esta semilla? Porque es importante, diga, importante, que nosotros como iglesia apostólica en este lugar entendamos. Amén. Diga, entendamos. No somos mejores que nadie, pero la semilla determina la transformación. Diga, la semilla determina la transformación. Levanten sus manos. Yo voy a entregar este lugar. Quiero que adoren algo antes de. A usted le entrego, usted me entregó. Pero levante sus manos y adore a Dios para que esa semilla se siembre en usted. Gracias, Señor. Poderoso tu nombre. Poderoso, Señor. Gracias, Señor. Poderoso, Señor. Gracias te damos, mi Dios eterno. Exaltamos tu nombre. Exaltamos tu poderoso nombre. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy la tomamos y hoy declaramos, Señor, que veremos frutos de tu palabra en nuestra vida, porque eres tú, Señor, quien la ha dicho, porque es de tu boca que ha salido, Señor, y tú no eres hijo de hombre
que miente o que se arrepiente. Gracias, Señor. Gracias. Se estremezca, Señor, con tu poder, con tu manifestación y con tu avivamiento, Señor. Gracias, Padre. Dele fuertes palmas al Señor. Gracias, Espíritu Santo.